Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les habla Carlos Andrés Gómez y el día de hoy continuaremos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista, capítulo 3, parte 3. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como diciendo, hemos aprendido que era necesario que fueras crucificado y levantado de los muertos según la Escritura, pero ¿no restaurarás el reino ahora? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús permanecerá en el cielo hasta la restauración. Ahora que el Salvador los había dejado y ellos realmente lo vieron ascender a donde estaba primero, ellos tenían la seguridad de que el Espíritu Santo les enseñaría respecto del tiempo cuando el reino vendría. Por eso Pedro, en su instrucción a la gente después de la recepción del Espíritu, dijo, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El apóstol Pedro, también el Espíritu le dio los hechos con respecto a los tres mundos. Primero, el de antes del diluvio que fue destruido por agua. El segundo, el mundo presente reservado para fuego, fuego que la tierra tiene almacenado, como dice la versión inglesa revisada, que efectuará la perdición, la ruina y la destrucción de los hombres impíos. El tercero, la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, o como algunos traducen, donde moran los justos. El apóstol Pablo expone la resurrección del pueblo de Dios y el cambio de todos sus santos de mortales a inmortales en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Él declaró a los corintios que Cristo está ahora sobre el trono de su Padre y que quedaré allí hasta que sus enemigos le estén sujetos, es decir, hasta que Él tenga el reino, su reino, dado en sus manos por el Padre, como está profetizado en Daniel 7, 13 y 14 y Salmos 2, 8 y 9. A la iglesia de Tesalónica, Él presentó la venida de Cristo y la resurrección como su única esperanza y como la verdadera consolación cuando sus amados fueran separados de ellos por mano de la muerte. El regreso del Maestro quedó indefinido. Hasta ahora la Iglesia no ha tenido conocimiento definido en cuanto a la ocasión del regreso del Maestro. Cuando el apóstol en su primera carta a los tesalonicenses dijo, nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, los hermanos entendieron que él quiso decir que Cristo vendría mientras algunos de ellos todavía vivían. En su segunda epístola corrige esa idea equivocada en su carta y les dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La apostasía. Y todavía la iglesia andaba a tientas en la oscuridad en cuanto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Los hermanos habían aprendido que habría de haber una apostasía, pero quedaba la incógnita de cuánto tiempo duraría. Una respuesta fue dada más tarde a Juan mientras estuvo en visión en la isla de Patmos, en los símbolos que se encuentran en los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. El tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, los 42 meses, los 1260 días, pero hasta entonces el evento que marca el comienzo de este largo periodo no había ocurrido. Así que la Iglesia todavía esperaba con esperanza la venida de Cristo sin saber positivamente el tiempo exacto de su aparición.
porque cuando ese tiempo de tribulación pasara, todavía restaría una breve época de conflicto y triunfo para la iglesia remanente. Con la conclusión de los registros del Nuevo Testamento, tenemos el tema de la segunda venida de Cristo claramente delante de nosotros. Aproximadamente un versículo cada 30 menciona de alguna manera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De esto y de la posición de la Iglesia respecto de esa esperanza a lo largo de las edades que intervinieron hasta los tiempos modernos, Robert Patterson habla en un periódico llamado El Interior bajo el título La bendita esperanza de este modo. El milenio temporal, según Patterson. Abro comillas. Cuando nuestro Señor dejó su iglesia sobre la tierra para ir al Padre, la dejó en una condición triste. Sus 500 discípulos estaban rodeados por todo el mundo de sus enemigos, organizados en religiones y gobiernos anticristianos por una de las inteligencias más elevadas, animada por la malicia más venenosa y educada por la experiencia de siglos en los modos más efectivos de destrucción. El Señor no ignoraba nuestro peligro, ni en sus últimos discursos la mitigó, ni prometió ninguna disminución de la enemistad del mundo y la tribulación de la Iglesia, pero prometió que Él mismo retornaría para destruir a sus enemigos y que Él nos apoyaría hasta el bendito día. El mundo os odia, en el mundo tendréis aflicción, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa era la bienaventurada esperanza de su retorno personal con la que consoló a su iglesia en su partida personal. Durante todo el periodo de su ausencia, él dijo que debíamos sufrir aflicción, y así ha ocurrido. Si hemos de gozar algún periodo de paz exterior durante su ausencia, si su iglesia ha de ser librada de los asaltos del mundo, si ha de haber alguna época de pureza cuando la cizaña no crezca entre el trigo, o si en su venida él será bienvenido por la población de una tierra llena con la gloria de Dios, o si ni siquiera encuentre fe en la tierra, será para él una sorpresa muy inesperada. Jesús no sabía de este milenio. Decimos que Él no supo del milenio porque no nos dijo acerca de Él, y Él dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero en todos sus discursos y parábolas no hay el menor indicio de que hemos de esperar algún periodo de paz o gloria antes de su venida. Los apóstoles también ignoraban de un milenio sin Cristo. Por 300 años después de la partida de nuestro Señor, la bienaventurada esperanza de la Iglesia era la esperanza de su retorno. Pero cuando en el progreso de la apostasía predicha para ella, la novia de Cristo comenzó a solazarse en su ausencia con la amistad de los reyes de la tierra, muy naturalmente desvió su vista del cielo oriental y el regreso de su Señor, el que pondría fin a su grandeza mundanal. Cuando los reformadores pusieron la trompeta del Evangelio en sus labios, los tambores de un milenio sin Cristo fueron instantáneamente barridos, y la Iglesia otra vez comenzó a buscar la venida del Señor para destruir al Anticristo. En sus cartas, sermones y confesiones de fe, los reformadores proclamaron sus esperanzas premilianistas. La Asamblea de Westminster concluyó su confesión con una declaración de su fe en la segunda venida del Señor en palabras que plenamente expresan la fe de los premilianistas. La proclaman en estas importantes palabras. Como Cristo quiere que seamos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para los hombres
tanto para que los hombres eviten el pecado y para gran consuelo de los piadosos en su advertencia, así él tendrá ese día desconocido para los hombres para que sacudan su seguridad carnal y estén siempre vigilantes, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y puedan estar preparados para decir, ven Señor Jesús, y ven pronto. Nuestros antepasados reformadores fortalecieron sus corazones esperando la venida del Señor, animándose unos a otros con el clamor, manténgase firmes, porque Él viene con legiones para ayudar, un sentimiento incorporado en un himno de reavivamiento popular, pero que ya era familiar para los que hicieron el antiguo pacto escocés. Pero antes de mucho, una segunda apostasía de la fe se estableció entre las iglesias reformadas. En Escocia se lo conoció como moderatismo, en Inglaterra como arrianismo y más recientemente como eclesiastismo amplio, y en América del Norte se llama a sí mismo unitarismo y en Alemania racionalismo. Al establecer la razón humana como la jueza y nuestra muy limitada observación moderna como la evidencia, y negar cualquier evento que pudiera contradecir el curso de las leyes naturales observadas, redujo a Jesús al nivel de un rabí judío, bastante adelantado para sus días, pero totalmente ignorante de la ciencia moderna. Por supuesto, la noción de que tal persona regresará del mundo invisible a reinar sobre la tierra era considerada mitología hebrea. Daniel Whitby sobre el milenio. La promesa de su, nuevamente, entre comillas, la promesa de su segunda venida y reinando sobre la tierra fueron interpretadas como se significan sencillamente la difusión de un evangelio y la sumisión de una gran parte del mundo cristiano por un periodo de 1000 años o como algunos pensaban, 360.000 años. Durante estos años la humanidad había de avanzar en las artes de la civilización y gozar de una paz y prosperidad sin rival. Y al final de este extenso ciclo, demasiado vasto como para que la mente corriente pueda abarcarlo, ocurriría posiblemente alguna gran convulsión de la naturaleza y podía suponerse que el Señor vendría y destruiría el mundo y traería la raza humana a juicio. Esta teoría fue elaborada y popularizada por un comentarista inglés llamado Whitby. Daniel Whitby murió en 1726, quien, según su correspondencia publicada, ha quedado claro que era un arriano, pero muchos comentarios fueron populares con su propia clase y cuyo milenio mítico fue recibido con favor por muchos de los pensionados ortodoxos y los amigos de las iglesias estatales de Europa, a quienes prometía una larga participación de los diezmos y los honores. Por medio de su influencia, la teoría fue importada a Norteamérica, donde fue usada de inmediato como material para peroratas de plataforma y discursos triviales. Tales eran las teorías en diversos lugares de la tierra. Al acercarnos al tiempo cuando el Señor envió la solemne advertencia de su venida, aún a las puertas. Queridos hermanos, hemos llegado al final del capítulo 3. El día de mañana, por la misericordia del Señor, iniciaremos el capítulo 4 que titula El tiempo del fin. Que el Señor nos bendiga y nos prepare para el conocimiento de su verdad.